La ILP surge en el 2020 con una llamada que hice a Jorge, de esas cosas que de repente se te hace un flash y le llamo y le digo, mira Jorge, es que tenemos que hacer algo como sea. Hay que regularizarles porque que lo están pasando injustamente mal y es ahora o nunca. Recibo una llamada de Agustín Endur. Digo, Agustín, ¿cómo estás? Bien, escucha lo que te voy a decir, Jorge. El tema es la regularización extraordinaria de las personas extranjeras en España. Y estoy dispuesto a lo que sea. ¿A qué te refieres, Agustín? Cuando te digo a lo que sea es huelga de hambre, me encadeno en el Congreso, lo que haga falta, Jorge. Este es el tema. Yo creo que con el tono que se lo conté, que vi que esto iba en serio. Y además iba en serio, porque es que estar malviviendo injustamente la irregularidad, esto, el quien no lo ha vivido no puede medir el peso del sufrimiento que conlleva. Como he pasado por eso, lo que mi conciencia no me dejaría es mirar por otro lado. Esto me lo dice en un contexto en el que Regularización Ya, el Movimiento Estatal de las Personas Migrantes, había conseguido poner en marcha una PNL, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y lamentablemente no fue aprobada. El 16 de febrero del año 2021, en conversación con Alejandro Plans, portavoz general del partido, y también con Agustín Endur, en esa ten con ten, al final llegamos a una solución. Vamos a realizar una iniciativa legislativa popular. 500.000 firmas para regularizar a 500.000 personas, a mí me da un vuelco el corazón. Precisamente somos profesionales en hacer cosas que de inicio nos resultan absolutamente desbordantes, y ahí está la audacia de este partido, ¿no? Nos ponemos en marcha, nos ponemos en contacto con Beatriz Vázquez. Beatriz Vázquez empieza a realizar los primeros textos legislativos. Desde febrero hasta mayo estuvimos dándole vueltas al primer borrador del texto. Planteamos la propuesta a toda la afiliación del Partido Político por un Mundo Más Justo en marzo del 2021, que es aprobada. Y se lo planteamos también a la Fundación para la Ciudadanía Global, la fundación que está vinculada con el Partido Político por un Mundo Más Justo, y le decimos, ¿nos darías los recursos financieros que necesitamos para financiar esta propuesta? Y el patronato de la fundación dice, contad con ellos, contad con 340.000 euros al servicio de esta iniciativa legislativa popular. Desde el primer momento nos dimos cuenta que era imprescindible la involucración de los movimientos de las personas migrantes. Nos daban no solo la legitimidad para la defensa de esta iniciativa, sino también una capacidad de movilización extraordinaria. Empezamos a contactar con todas las organizaciones sociales que conocemos y nos llama la atención desde el primer momento lo bien acogida que es la iniciativa. Nos empezamos a llenar de ánimo, empezamos a ver que esto puede que sea realmente posible. Y durante el verano estamos negociando el texto legislativo. Estuvimos trabajando desde agosto hasta octubre, todas estas entidades, en encontrar un texto que reuniera los diferentes puntos de vista de todas las organizaciones. En ese verano nos ponemos a desarrollar Wikicens, wikicens.com, que es una plataforma interactiva que va a permitir en todo momento conocer cómo vamos. Wikicens ha sido lo que nos ha permitido realmente controlar el proceso en todo momento. Y en septiembre formalmente se constituye la comisión promotora con la presencia de Movimiento Estatal de Regularización Ya, Partido Político por un Mundo Más Justo, la Fundación para la Ciudadanía Global, la Fundación Por Causa, que pone a disposición toda su experiencia en la elaboración de informes especializados en la realidad de las personas migrantes, y la Alianza por la Solidaridad, una ONG con muchísimo bagaje y experiencia que también se pone en marcha para la iniciativa. Más tarde se unirá Redes, la red de todas las ONGs de las congregaciones religiosas en España, que pasaron a formar parte también de la comisión promotora y que era el momento de aprobar el texto legislativo. Fue un trabajo descomunal de diálogo, de diplomacia, para intentar conseguir un texto en el que todo el mundo estuviera conforme. Para nuestra sorpresa, no se admitieron a trámite la mesa del Congreso esta primera propuesta. Nos dicen que nos hemos metido en contenido de materia orgánica, que la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares
no te permite entrar. En el documento de inadmisión a trámite del Congreso no se daban más explicaciones. Aún así, como estábamos muy motivados, presentamos una segunda propuesta. Fue un texto más sencillo y más reducido que el primero. El desarrollo de los requisitos de esta ley se haría en un reglamento. Le quitábamos este problema de materia de ley orgánica a nuestra propuesta. Y para nuestra sorpresa, también nos inadmitieron a trámite esta segunda por los mismos motivos. Momento de enorme incertidumbre, momento de colapso. Recuerdo que tuvimos un par de semanas de parón, que no sabíamos por dónde seguir. Empezamos a llamar a todas las personas, todos los contactos que conocemos y que nos puedan asesorar en cómo presentar un texto legislativo que pase esa barrera con la que nos estábamos dando. Pues finalmente, la propuesta que presentamos, el último texto, se sostiene en una disposición transitoria primera que tiene la Ley de Extranjería. Esa disposición transitoria tenía la particularidad de que no tenía rango de ley orgánica porque la propia ley lo decía. Lo que dice finalmente el texto es: el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá en el plazo de 6 meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español. Con esa tecla presentamos el tercer texto legislativo y finalmente el 22 de diciembre del 2021 nos dicen: el texto es ok. Comienza el tiempo para la recogida de firmas. Imprimimos 52.000 pliegos, lo que quiere decir 60 firmas por cada pliego, una capacidad potencial de recogida de 3 millones de firmas han pululado por toda España. En la comisión promotora, cuando planteamos cómo vamos a llamar a esta iniciativa, nos sale esenciales. Se trataba de conseguir 500.000 firmas esenciales para derechos esenciales para 500.000 personas esenciales. Comenzamos con todo lo que es el desarrollo de la página web de Esenciales, que será el elemento básico de comunicación en redes sociales, a través de internet, etc. Esenciales va a adquirir un tono multicolor, multiforme, para simbolizar la enorme diversidad que hay en esas 900 organizaciones sociales que se han unido a esa iniciativa legislativa popular. Yo me quedé súper sorprendido desde la diversidad, ¿no? de asociaciones, movimientos, de la diversidad que conllevaba, ¿no? ese caminar junto. No me lo esperaba, pero no solamente una diversidad ideológica, pero también una diversidad social muy fuerte. Y eso de por sí es un logro. Éramos conscientes de que aunque la estrategia comunicativa iba a ser determinante en Internet, a nivel digital, pero de verdad donde nos la jugábamos era en la movilización en la calle de todas las organizaciones. Y los voluntarios que finalmente se inscribieron comprometiéndose a la recogida de firmas coordinada en esa plataforma, wikicens.com, han sido 14.000. Hemos enviado por correo postal 20.000 envíos. Había días que había que hacer 400 envíos. Hubo un día que incluso hicimos 1.000. Las de correos eran maravillosas y yo iba todos los días a correos con un carro, incluso algún día con carro y maleta. La verdad es que ha sido un gran reto, era como una misión imposible, ha sido un duro trabajo durante prácticamente un año. Vamos a la universidad y la verdad es que la gente joven es muy participativa, ¿no? Y además muy solidaria. Llevaba como 4 carpetas y lo que hacía pues por las cafeterías o por el césped de la universidad o por las asociaciones, bueno, pues explicaba un poquito para qué queríamos las firmas. La verdad es que les encantó la idea y fueron firmando, o sea, pues eso, iban volando las carpetas de mesa a mesa. También íbamos a mercados, por terrazas de las calles, así pues que hace solecito y la gente pues está tomándose su café en las plazas. Sí que es cierto que ha habido problemas de salud en algunos momentos, que alguna vez he perdido la voz o que... Pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena porque ha sido tan bonito. O sea, yo creo que este tipo de acciones nos hace ser mejores personas también. Estás escuchando un montón de gente que estás aprendiendo muchísimas cosas también de ellos, de su experiencia, de cómo lo viven. Te cuentan un poco su experiencia personal o que sus abuelos han sido migrantes también. En general, todos los chavales han sido una pasada. Me han llenado de alegría porque he podido palpar la distancia que hay entre la ley de extranjería y lo que piensa la ciudadanía. He aprendido a hablar con personas que piensan muy diferente. He aprendido a hablar con ellas y a hablar en tono de respeto con gente que piensa diferente y que no quería en ningún momento firmarnos. De esas ha habido muchas personas que me han firmado. He utilizado
todo tipo de argumentos. El primero son los derechos de las personas, los derechos humanos, argumentos que a mí me parecen muy interesantes. Yo soy educador social y psicólogo. Todas las fuerzas políticas, el primer pilar que nos ponen para ayudar a las personas a integrarse en la sociedad es el acceso al mercado laboral. Casualmente, el acceso al mercado laboral es lo que esos mismos políticos le están privando a todas las personas que están en situación irregular. Con el tema de las ayudas hay dichos y bulos que están asentados con una potencia muy grande en nuestra sociedad, que son absolutamente falsos y que son muy facilitos de desmontar. Las personas migrantes en nuestro país, en esta iniciativa, se han organizado dentro de la red Regularización Ya y han hecho una red estatal que ha conseguido 280.000 firmas. Aquellas personas que me decían no quieren trabajar, yo les preguntaba, no, ¿cómo me puede explicar usted que lleven recogidas 150.000 firmas para poder trabajar personas que no quieren trabajar? He encontrado absolutamente de todo, de personas que me han dicho, bueno, pero te firmará todo el mundo, ¿no? Esto es genial. Y luego, por supuesto, pues gente que no estaba de acuerdo. ¿Qué días eran más difíciles para mí? Cuando no me sentía escuchado. He pasado por momentos emocionales muy diferentes. Momentos en los que, sobre todo cuando he trabajado en equipo, eran muy altos de energía, de vitalidad. Cuando estaba solo sí hubo momentos más complicados, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un día de estar sentado en un banco teniendo grupos y grupos, hablo de unas 100, 150 personas jóvenes delante mía, sentados, jugando a las cartas, etc. Y yo sentado en un banco incapaz de acercarme a ellas, porque lo que no tenía fuerzas era de acercarme a una persona más desconocida, a, entre comillas, lo que yo sentía, molestarla. En mayo de 2022, desde el Partido Político por un Mundo Más Justo, ponemos un cartel de metro en la estación de Sol. Es un lugar simbólico, porque antes estaba otro cartel que decía todo lo contrario. Entonces, pues estar ahí en un sitio estratégico, pidiendo que la gente firme, pidiendo que la gente apoye todo el proceso, yo creo que fue muy importante. En la segunda semana de octubre el ritmo vuelve a bajar. Se empieza a comprometer la viabilidad de que podamos llegar realmente a conseguir las 500.000 firmas para el 23 de diciembre del 2022. Lanzamos un vídeo de SOS y la reacción llega. Comienza entonces un proceso en el que empiezan a llegar miles de sobres de envíos de firmas a nuestro piso franco. Y hemos recibido de vuelta más de 6.000 envíos con franqueo pagado. Y organizamos cómo podríamos implicarnos ya de manera súper directa todas las personas que estamos en la sede de Madrid, que somos bastantes. A animarles para que, bueno, pues en este piso hubiera en algunos momentos hasta 20 personas. Al principio era un espacio pequeño, empezaron a llegar cajas, que si cajas con sobre respuesta, que si flyers de no sé qué, había que organizar todo, entonces se organizó un sitio como un poco de almacén de todo. Otro sitio donde se preparaban los sobres para envíos. Luego otro sitio había que ir recogiendo todo lo que llegaba. Entonces se iba cogiendo espacios de la casa que ya no sabíamos ni por dónde. Pues esta casa ha sido fundamental porque necesitábamos al final un espacio físico en el que situarnos. Las mesas tenían que ser comedor y las mesas tenían que ser de trabajo. Entonces de repente decíamos, convertirlo en comedor, y todo el mundo pum, ordenaba las hojas y de repente pum, ya se organizaba la comida en un momento. Cada uno traía lo que podía y así, y a veces que hemos comido aquí 16. Y luego de repente empezaban a llegar el segundo turno que venían a trabajar y se llevaba todo a la cocina a toda velocidad, y cuando estaban subiendo por el ascensor era como un milagro que ya estaba la mesa convertida en oficina. Pues en un principio eran como unos 10 los que se habían pensado, unos 10 fedatarios, y cuando hicimos números pues salía que esas 10 personas tenían que pasarse firmando, vamos, las 24 horas del día. Empezamos a pedirle a todo el mundo que venía aquí a ayudar a que fuera fedatario, porque es que teníamos que sacar las hojas, las firmas, y era mucho trabajo, muchísimo. Bueno, pues era un poco distribuir trabajo, distribuir las funciones que había que hacer, había que revisar, había que firmar, había que validar. Había días que aquí estábamos 20 y tantas personas. Había al mismo tiempo pues fútbol y la gente pasándoselo bien, al mismo tiempo gente trabajando con un estrés impresionante,
otra gente ordenando, niños ordenando hojas. Es que un ambiente alegre, de compañerismo, de ayudarnos, pero también de mucha organización. Revisábamos que cada una de las líneas estuviera correcta en varias cosas. Que tuviera la firma, por supuesto, que tuviera todos los datos, el DNI, los nombres, apellidos, y que fuera realmente una persona que pudiera firmar, porque no podían firmar más que españoles que puedan votar. Por lo tanto, si encontrábamos a alguien que no tuviera estas características, lo tachábamos. Y había que tener a todo el mundo ocupado, que todo el mundo pudiera hacer algo, porque el trabajo era ingente y no podíamos parar. Por un lado era muy divertido, era muy bonito ver un carro con tantísimos sobres llenos de pliegos y llenos de firmas, pero también era un poco abrumador. Llegamos a 23 de diciembre, todos esos pliegos se acumulan en cajas, se cuentan bien, se preparan y llegamos a ese momento feliz de presentar todas esas cajas en la oficina del censo electoral para su posterior revisión. Cuando llega el coche con todas las cajas que habíamos preparado, las descargamos, las subimos al despacho de la funcionaria y fue un momento también de decir, ole, aquí está el trabajo de un montón de gente. La ilusión, la enorme alegría que en aquel momento sentíamos todos hacía imprescindible una fiesta. Alegría, compañerismo, sensación de que habíamos logrado algo importante. Si tuviéramos que contar la ILP en cifras, regularizar a 500.000 personas. Había que recoger mínimo 500.000 firmas válidas y conseguimos recoger 700.000. Finalmente, después de una criba exhaustiva, entregamos validadas por nosotros mismos 611.821 firmas. Y ahora necesitamos la involucración de las mismas 900 organizaciones de la sociedad civil y de todos los actores para poder influir e incidir políticamente para que los grupos parlamentarios, el día que se debata, aprueben la iniciativa. Me siento profundamente agradecido a tantas personas y profundamente esperanzado. Yo era consciente que yo solo no puedo hacer absolutamente nada. La fuerza no me dan. Era consciente que cada uno poniendo su granito de arena podríamos lograrlo, podríamos conseguirlo. De lo que estaba seguro, que no podemos quedar los brazos cruzados. De eso sí que estaba segurísimo.